Hola amigos, ¿en tu hogar habita Dios? Te hago esta pregunta porque el Señor está a la puerta llamando. Ábrele, invítalo a cenar. Él va a entrar, pero tienes que tomar una decisión. Hoy, junto al pastor Joel Sandoval, te invitamos a abrir tu Biblia, porque en la medida que la abras, el Señor va a comenzar a habitar en tu hogar y también tu vida, y te vas a dar cuenta cuán grande es la diferencia entre vivir o no vivir junto a Él. Acompáñanos y dale un tiempo de paz a tu vida. Dulce paz, paz en mi corazón, pues yo sé que Jesucristo mora en mí. Dulce paz, paz en mi corazón, pues yo sé que Jesucristo mora en mí. Ven, Santo Espíritu, ven a mi ser, pues tu presencia llena mi corazón. Ven, Santo Espíritu, renueva nuestro ser en cada corazón, por siempre vivirás y llénanos de paz. Un cordial saludo, queridos amigos, a cada uno de ustedes para poder compartir este momento especial, tiempo de paz. Queremos que puedas sentirte a gusto y acompañarnos en este lugar para poder escuchar aquellos mensajes de la palabra de Dios que queremos compartir a través del estudio del libro sagrado para poder ver estos temas maravillosos del santuario. Es por eso que queremos comenzar invitando a la presencia de Dios aquí en nuestro medio, pero especialmente que pueda estar con cada uno de ustedes, bendiciendo, cuidando, protegiendo a sus seres queridos también. Querido Dios y Padre, en esta hora te damos gracias, porque podemos tener el privilegio de abrir tu palabra y poder, Señor, estudiar aquellos mensajes maravillosos que hablan acerca de Cristo Jesús como aquel que nos salva y perdona nuestros pecados. Pero también, Señor, queremos descubrir nuevamente aquella actitud y aquellas decisiones que tú quieres que nosotros podamos tomar para hacer tu santa y divina voluntad. Bendícenos, Padre, en esta hora. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Durante estos programas hemos estado viendo aquellas ofrendas muy importantes en el servicio del santuario terrenal. Ofrendas que en primera instancia están apuntando a una realidad suprema que era Cristo Jesús como un sacrificio. Aquellos beneficios de las ofrendas del pasado del santuario terrenal, sin duda alguna que son beneficios que son gracias a la muerte de Cristo Jesús y a su ministerio en el santuario celestial. Hoy día vamos a ver otra de las ofrendas importantes. Hemos visto ofrendas de gratitud, holocaustos, de compromiso, ofrendas de comunidad, ofrendas de reconocimiento, y esta es una de las ofrendas también importantísimas en el santuario terrenal.
Acompáñenme al libro de Éxodo, el capítulo 29, donde encontramos en el versículo 14, Éxodo capítulo 29, versículo 14, dice: pero la carne del becerro, su piel y su estiércol, los quemarás al fuego fuera del campamento, pues es ofrenda por el pecado. Hemos visto muchas similitudes en una y otra ofrenda, pero siempre nos llama la atención aquellas pequeñas diferencias. Y esta es una de ellas, la ofrenda por el pecado. ¿Te llamó la atención algo de lo que no habíamos mencionado en los otros tipos de ofrenda? Esta ofrenda, el animal debía ser quemado fuera del campamento, puesto que era llamada la ofrenda por el pecado. Vamos entonces a entrar de lleno a ver qué significa esto, cuáles eran los procedimientos que se debían realizar. Y vamos a partir hablando de cuál era el propósito de la ofrenda por el pecado. El primer propósito era la reconciliación con Dios. Sabemos los efectos y en los primeros capítulos estuvimos hablando acerca del sistema de sacrificios. Era para que el ser humano se diera cuenta de los efectos devastadores del pecado. Uno de ellos es la separación entre Dios y el hombre. A través de estas ofrendas, el hombre también, junto con reconocer las consecuencias del pecado, está también buscando aquella reconciliación para con Dios. Por supuesto, si el título de estas ofrendas eran ofrenda por los pecados, entonces uno de los propósitos también importantes a destacar era el perdón de pecados cometidos. Pero hay que agregarle algo más, porque eran pecados cometidos sin intención. No eran cometidos voluntariamente, sino involuntariamente. Era literalmente una purificación también de las impurezas, porque el resultado era una persona cometida un pecado involuntario, pero tarde o temprano se lo hacían saber o se daba cuenta de su error, de su pecado involuntario. Pero en el momento de cometerlo, aquella falta, la persona no tenía la intención de cometer el pecado. Y tenía la oportunidad de poder llevar un sacrificio especial por ese pecado. En otras palabras, podemos ver de que cuando se daba cuenta la persona, el acto ya estaba cometido. Y no por quedar en el pasado, estaba ya absuelto de sus responsabilidades, sino que al darse cuenta, ahora tenía que nuevamente ir en busca de aquella reconciliación. Es mencionada por primera vez en la consagración de Aarón y sus hijos. Cuando comienza la inauguración del santuario terrenal en el desierto, Dios pide que sean limpios y purificados Aarón y sus hijos, y les pide una ofrenda por los pecados que ellos hayan cometido. Y dice, por ejemplo, allí, Éxodo capítulo 29, verso 14, el texto que acabábamos de leer: pero la carne del becerro, su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento, pues es ofrenda por el pecado. Era solo para los pecados cometidos, como dijimos, por ignorancia. Y está allí en Levíticos capítulo 4 toda la descripción del versículo 2 al 12 de qué tipo de involuntariedad eran estos pecados. Por lo tanto, acerca del pecado consciente, aquel pecado presuntuoso, aquel pecado a conciencia, la Biblia declara en Números capítulo 15, fíjense, la ofrenda por los pecados eran ofrendas por pecados involuntarios, pero la Biblia también menciona y dice: ¿y qué pasa cuando una persona peca voluntariamente? Es decir, sabe que lo que va a hacer es contra la ley de Dios y de igual manera lo hace. La Biblia dice lo siguiente: mas la persona que hiciese algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Es decir, esa persona era apartado del pueblo de Dios.
Ese es el otro extremo, ¿no? Pecados involuntarios y pecados con soberbia contra Jehová. Pero habían otro tipo de pecados que eran la culpa o los delitos, que ya vamos a ver que también había solución para aquello. De hecho, la palabra asham es un tipo de ofrenda por los pecados, pero cuando existía la culpa. Reconciliación con Dios también es uno de los propósitos. Y se obtenía el perdón de pecados cometidos sin intención, que incluía la restitución del 20% o más. Es decir, si yo cometía un pecado, debía devolver el 20%. Si era algo material, si era, por ejemplo, dinero, si eran animales, si había cometido algo, llámese robo de forma involuntaria, entonces debía acrecentarse el 20% como una restitución, como un pago para restituir el daño que se había causado involuntariamente. Interesante, porque vemos la misericordia y la justicia de Dios incluso para mantener y conservar un buen relacionamiento entre los hijos de Dios, entre ellos mismos, ¿no? El pecado crea en general una deuda. Cuando Adán y Eva cometieron pecado, se generó una deuda, una demanda. Y el pecado tiene una deuda que es la muerte. Por lo tanto, Cristo paga el débito, Cristo paga esa deuda por nosotros. Por lo tanto, la muerte de estos corderos o animales por la culpa, por el pecado, están también reflejando a Cristo Jesús muriendo en la cruz por nuestros pecados, por nuestra culpa. Existía el concepto también de la purificación. Los pecados manchaban la vida del ofrendante y era necesario entonces ese acto de limpieza. En Hebreos capítulo 9, por ejemplo, el versículo 22, dice: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, pues sin derramamiento de sangre no se hace remisión o perdón de los pecados. El principio de Hebreos 9, 22 estaba plasmado en el santuario terrenal. Todo debía ser, las ofrendas o la gran mayoría de purificación tenían que ser con derramamiento de sangre. Toda búsqueda del perdón involucraba el derramamiento de la sangre. No era un regalo que se le llevaba a Dios, no era una dádiva, sino que era una ofrenda por el pago de la deuda del pecado. La persona que traía una ofrenda no comía de ella. Si ustedes recuerdan, hemos visto algunas ofrendas que sí se podía, el ofrendante incluso, comer él y sus invitados, su familia. No puede pagar algo y luego tomar de vuelta lo que usted ya pagó o entregó. Ese es el concepto. Yo no puedo pagar algo. Es como estoy en un restaurante y pago un dinero y después yo no puedo tomar ese dinero para que vuelva a mi bolsillo. Ese es el concepto. La deuda del pecado es la muerte, la sangre. Por lo tanto, el sacrificio, la muerte del animal. Por lo tanto, cuando yo iba para el perdón de los pecados, para esta ofrenda, yo la entregaba, pero no podía servir ni comer de ella. Cuando se juntaba con el holocausto, debía ser oficiada primero la ofrenda por los pecados. Es decir, me devuelvo del holocausto, me devuelvo de la ofrenda del perdón de los pecados y entonces ahora ofrezco un holocausto para consagrar mi vida a Dios. Ya estoy puro, ya estoy limpio y entonces ahora puedo consagrar mi vida a Dios a través de un holocausto, ¿no? Era antes de la reconciliación, había que hacer el pago de la deuda por el pecado. ¿Cuál es el significado de esta purificación? Nuevamente, como todos los sacrificios, apuntan a Cristo como el medio por el cual Dios perdona nuestros pecados. Dios es el que perdona nuestros pecados, pero a través de la ofrenda del Cordero de Dios, que es Cristo Jesús. El débito fue pagado con sangre, con la sangre derramada en la cruz del Calvario. Jesús es el único capaz de pagar la deuda.
El Hijo de Dios era el único capaz de suplir la demanda o la deuda que el pecado produjo en la humanidad. Ningún ser humano podía, ni siquiera los ángeles, pagar la deuda del pecado. Por ahí podemos comprender entonces, por eso la razón de que Jesús vino y fue Él que murió en la cruz del Calvario. No existe una expiación automática. Sin embargo, había que hacer este servicio. La pregunta es, ¿Dios podría rechazar una ofrenda por el pecado o era incondicional? Saben ustedes que la Biblia dice que Dios sí podía rechazar una ofrenda por el pecado. ¿En qué casos? Por ejemplo, dice en Isaías capítulo 1, verso 11 en adelante, cuando había hipocresía y se persistía en la desobediencia. También dice primero de Samuel capítulo 15, verso 22, obedecer, dice, es mejor que sacrificar. Es decir, yo podía llevar un sacrificio, pero aún así estaba siendo desobediente a Dios. En otras palabras, es cuando los sacrificios perdían su significado, cuando yo tal vez iba y realizaba el sacrificio por los pecados, pero seguía cometiendo pecados deliberadamente. Y hoy en día podemos correr exactamente el mismo riesgo. Yo puedo ir a la iglesia, yo puedo estar estudiando la Biblia, puedo estar orando incluso a Dios, pero conscientemente puedo estar teniendo acciones, actitudes, pecados en mi vida que están desafiando la misericordia de Dios. Entonces la pregunta es, ¿de qué me sirve, entre comillas, hoy en día, llevar o pedir un sacrificio para el perdón de los pecados? ¿De qué me sirve decir orar a Dios o tenerlo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo si tal vez mis acciones no están de forma coherente con la actitud que debiera tener el ofrendante por la ofrenda del pecado? La adoración sin obediencia es pecado. Esto es lo que nos dicen aquellos textos que solamente los mencionamos. No se olvide esa frase. Adoración sin obediencia para Dios es pecado. Existía esa posibilidad de que aún existiendo sacrificios, Dios no perdonara o Dios no aceptara esos sacrificios. A tal punto que en la historia bíblica hay una declaración de parte de Dios que dice, yo no quiero sacrificios, sino que quiero misericordia y que se haga justicia. Llegó en la historia del pueblo de Israel a tal punto que la injusticia social, que en el fondo refleja un estado espiritual, era tan inmoral y tan devastado que Dios dice, ¿de qué sirve que mi pueblo me adore trayendo sacrificios si no está obedeciendo a la ley de Dios? El libro de Oseas, el libro de Amós reflejan un estado en el pueblo de Dios en donde Dios no se complacía en los sacrificios. Hoy podríamos entonces decir que podemos ser adoradores de Dios y la pregunta es, ¿le agrada a Dios mi adoración? ¿Será que tal vez todo lo que yo hago como cristiano o lo que dejo de hacer no le agrada a Dios? ¿Puedo estar adorando a Dios y ser rechazada mi adoración por parte de Dios? La Biblia dice que sí. ¿Cuándo? Cuando mi adoración no tiene obediencia. La adoración a Dios involucra la observancia de la voluntad de Dios. Y bueno, Jesús lo dijo de una forma muy simple y una forma directa, sin rodeos. Y se dirá en aquel día de la segunda venida de Cristo, el día del juicio final, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino solo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y los adoradores de Dios deben buscar hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está aquí en su palabra. Queridos amigos, por lo tanto, el perdón es clave en la vida del cristiano. Es clave, es un factor importante en nuestra adoración y en nuestra obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque el perdón de actos pasados refleja la actitud de purificación del presente. ¿Cómo yo estoy adorando? ¿Qué decisiones estoy tomando hoy?
es porque Cristo ya me ha perdonado. Es porque yo tengo la oportunidad de comenzar una nueva vida en Cristo Jesús, una adoración correcta como Dios así lo desea. El sacrificio de Cristo no solo perdona pecados cometidos, sino también purifica de la enfermedad del pecado y nos da la vida eterna. Mira qué maravilloso, porque el apóstol Pablo en el libro de Hebreos dice que lo del pasado era imperfecto, pero Cristo Jesús es la ofrenda perfecta, es nuestro sumo sacerdote que está en el santuario celestial ministrando por ti y por mí. Y la ofrenda de Cristo Jesús por nuestros pecados no solamente borra, no solamente elimina los pecados cometidos, sino que también soluciona la situación pecaminosa de nuestra vida. El Salmo 103, verso 3, por ejemplo, dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Podemos hablar de que el pecado es la dolencia más grande que existe en la raza humana, en esta tierra. Y el Señor es capaz de perdonar todas nuestras iniquidades, pero también sanar la enfermedad del pecado. En la antigüedad, y solamente lo vamos a dejar como una introducción para los siguientes capítulos, eran ofrendas como la del pecado, de la culpa, ofrendas como que la sangre, este tipo de ofrenda, la sangre era la que transportaba o transfería los pecados del pueblo. Es decir, podía yo ir al santuario, dejar mi ofrenda por el pecado y volver a casa perdonado. Pero ¿qué pasaba con esos pecados? Quedaban marcados con esa sangre en el altar del sacrificio, en el lugar santo, dentro del templo, en el velo del templo, quedaba asperjada parte de esa sangre y simbólicamente quedaba un registro plausible, un registro claro de que mis pecados ya no estaban conmigo, que Dios lo había tomado, eran echados al fondo del mar. Cristo Dios perdonaba al adorador cuando salía y volvía a su casa, pero algo quedaba en el santuario. Y eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver qué ocurre con esos pecados. Hoy en día hay un registro de nuestros pecados. Cristo es capaz de perdonarnos, pero hay un registro de nuestros pecados. Y muy pronto algo va a ocurrir con esos pecados. Pero no nos adelantemos, porque hoy simplemente hemos querido mencionar que hay solución para el pecado. Que hayas cometido el acto o que te sientas tal vez tan separado de Dios por lo que hayamos hecho, que hay reconciliación con Dios. Que Dios está con sus brazos abiertos esperando que tú vengas, que podamos estar con el Señor y decirle: Señor, perdona mi vida, perdona mis pecados. Y Él estará dispuesto, porque Él es la ofrenda perfecta a que nosotros podamos ser perdonados y purificados. Pero cuando Dios nos perdona, lo más probable es que nuevamente cometamos más pecados. Y ahí está el Cordero de Dios que fue sacrificado una vez y para siempre para ser beneficiados de la sangre preciosa de Cristo, que constantemente está en nuestro favor, perdonando nuestros actos pecaminosos y solucionando la enfermedad del pecado. Querido Dios y Padre, en esta hora te damos gracias por el perdón, porque sea lo que sea, Señor, que hayamos cometido, porque, Señor, tal vez nuestro corazón siente que tal vez tú no nos vas a perdonar, pero hoy te damos gracias por el perdón. Te damos gracias, Señor, porque tú anhelas con tus brazos abiertos que el pecador, que cada uno de nosotros podamos humillarnos y podamos arrepentirnos para obtener el perdón de nuestros pecados. Danos, Señor, una nueva vida en ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Espero que este tema haya sido de tu agrado y que te ayude a conocer más del infinito amor y misericordia de Dios. Hoy tenemos un material exclusivo para ti. Se trata de la revista de Apocalipsis, una guía de estudio que te ayudará a entender las profecías del tiempo del fin y a prepararte para los últimos eventos de la historia. Puedes obtenerla gratuitamente llamándonos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribiéndonos a esperanza@nuevotiempo.org.
Gracias por acompañarnos. Sigue en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.